Si alguna vez has sentido que la tierra donde vives te mira de regreso, que el aire se vuelve más pesado cuando cae la noche, o que hay lugares donde el silencio suena demasiado fuerte, tal vez entiendas lo que voy a contarte. Esta no es una historia de fantasmas ni de sombras en el pasillo. Es peor. Es la historia de un trato, de un pacto enterrado bajo la tierra, y de cómo un hombre puede heredar no solo una parcela, sino también una deuda que nunca aceptó pagar. Mi nombre es Remigio Urdiales, y durante la mayor parte de mi vida creí que el mundo se explicaba con trabajo duro. Crecí pensando que todo se ganaba con sudor, la cosecha, el techo, el respeto del pueblo. Nunca fui hombre de rezos ni de cuentos viejos. Yo confiaba en el machete, en el arado y en mis manos llenas de callos. Pero hay cosas que no se pueden cortar ni sembrar. Cosas que ya estaban ahí antes de que uno naciera, esperando. Mi rancho queda a las afueras de Monterrey, rumbo a Los Linderos, donde la ciudad empieza a desaparecer, y solo queda monte, polvo y cerros partidos por el sol. La parcela se llama El Suspiro. Así le decía mi padre, porque trabajarla te hacía suspirar de cansancio, o de alivio cuando la milpa se daba buena. Era tierra dura, terca, de esas que parecen odiarte. Muchos vecinos intentaron sembrarla antes que nosotros. Ninguno duró más de 2 temporadas. Mi padre fue el único que insistió. Decía que la tierra solo respeta al hombre que no le tiene miedo. Se quedó ahí hasta que se le dobló la espalda y los pulmones le empezaron a fallar. Mis hermanos mayores se fueron a la capital. Dijeron que esa tierra estaba maldita. Yo me quedé por orgullo o por necedad. Nunca supe bien cuál de las dos. Recuerdo a mi madre clavando cruces de palma bendita en cada marco de puerta. Llenaba la casa de ruda, ajos, agua bendita. Yo me burlaba. Le decía que parecía iglesia. Pero antes de morir, me hizo jurar algo extraño. Que nunca dejara ventanas abiertas durante las lunas de octubre. Me lo pidió llorando, como si supiera algo que yo no. Nunca le di importancia. Hasta ahora. En el pueblo siempre se contaban historias del Cerro de la Pitahaya, que ahí vivían brujas, que por las noches se veían bolas de fuego brincar de piedra en piedra, que los animales regresaban enfermos si pastaban cerca. Yo pensaba que eran cuentos de borrachos, excusas para no trabajar. Para mí, el cerro solo era leña gratis. Todo cambió el día que el cielo amaneció amarillo. No naranja, no rojo, amarillo enfermo. Como si el sol estuviera pudriéndose detrás de una nube invisible. El aire estaba seco, caliente, pesado. Ni una brisa. Las flores de calabaza se marchitaban antes del mediodía. Desde temprano sentí esa sensación rara, como cuando alguien te observa desde lejos. La radio solo daba estática. El agua del pozo tenía sabor amargo. Los pájaros no bajaron, y mis perros, Capitán y Talegón, no se separaban de mí. Siempre habían sido valientes. Esa mañana andaban con la cola entre las patas. No ladraban, solo miraban el cerro. Al caer la tarde pasó algo que todavía me cuesta explicar. El campo se quedó sin sonido. No silencio normal, silencio absoluto, sin grillos, sin viento, sin hojas, como si alguien hubiera apagado el mundo. Ahí fue cuando la piel se me enchinó sola, antes incluso de ver las luces. 3 bolas de fuego aparecieron en la cresta del cerro. No eran fogatas, se movían demasiado rápido, saltando, subiendo pendientes imposibles, como si se estuvieran riendo. Sentí que algo me observaba desde arriba, no con curiosidad, con hambre. Esa noche no dormí. Mis perros temblaban escondidos en el corral, y antes del amanecer encontré a mi yegua Tordilla sudando, con los ojos desorbitados. Sus crines estaban llenas de trenzas apretadas, nudos imposibles, hechos por manos pequeñas. Nadie pudo haber entrado sin que los perros ladraran. Nadie humano, al menos. El olor llegó después. Azufre, pluma quemada, tierra mojada con sangre vieja. Me revolvió el estómago, y fue ahí cuando dejé de reírme de las historias del rancho. Ensillé y bajé al pueblo. Nadie quería mirarme.
Las mujeres se santiguaban al pasar. Fui directo con doña Adela, la vieja más antigua del lugar. Decían que sabía cosas que no estaban en libros. Apenas me vio, soltó el canasto y dijo: «Ya tardabas, Remigio. El cerro ya te marcó». Me tocó la nuca. Dijo que traía la marca de la lechuza, que el olor a azufre no se quitaba fácil, y que lo que vi no era un susto, era un cobro, una deuda vieja que mi padre dejó pendiente. Cuando dijo eso, sentí que el pecho se me cerraba. Me contó que mi padre subió al cerro años atrás, en una noche sin luna, que la tierra no empezó a dar cosechas por milagro, que hizo un trato, un pacto de sangre, fertilidad a cambio de algo que se enterró bajo nuestra casa. Las brujas no regalan nada, dijo, solo arriendan, y cuando se vence el plazo, regresan por lo suyo. Me dio un amuleto de cuero con ceniza y sal. Cuando el cerro vuelva a encenderse, ya no vendrán a asustarte, vendrán a desalojarte. Esa misma noche subí al cerro, solo, con el machete, con el amuleto quemándome el pecho, y mientras avanzaba entre espinas y piedras, volví a ver las luces. Pero esta vez no estaban bailando, estaban esperándome. Y cuando encontré la entrada de la cueva, escuché voces conocidas riéndose adentro. Ahí supe algo que me heló más que cualquier fantasma. Las brujas no eran criaturas del monte, eran mujeres del pueblo, vecinas, gente que me había dado los buenos días toda la vida, y estaban quitándose las piernas como si fueran zapatos. Me quedé inmóvil detrás del peñasco, con la espalda pegada a la roca húmeda y el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que me iban a oír desde adentro. El humo del fogón salía espeso, pero no subía al techo como debería. Se arremolinaba a ras del suelo, como si la cueva respirara. Y entre ese humo distinguí siluetas, sombras conocidas: la Chona, la del carbón, Doña Lupe, la arriera, la vieja Tomasa, la que vendía gorditas los domingos. Mujeres que había visto toda mi vida. Mujeres que me habían fiado tortillas cuando yo no traía un peso. Y ahí estaban, agachadas alrededor del fuego, susurrando palabras que no entendía. Al principio pensé que estaban rezando. Algo clandestino. Quizá brujería de rancho para espantar sequías. Pero entonces una de ellas se inclinó hacia adelante y empezó a desatarse algo a la altura de las rodillas, como si soltara cintas invisibles. Escuché un chasquido seco, un crujido de hueso, después otro, y lo que vi me dejó sin aire. Sus piernas se desprendieron del cuerpo con una facilidad antinatural, como si no fueran carne sino piezas de madera. Las dejaron recargadas contra la pared, ordenadas, como herramientas. No hubo sangre, no hubo gritos. En los muñones solo había una sustancia negra, espesa, brillante como chapopote. El olor me golpeó de inmediato, azufre y pluma quemada. Sentí náuseas. Una de ellas, la Chona, comenzó a retorcerse en la ceniza. Sus brazos se alargaron, la espalda se encorvó, y de la piel le empezaron a brotar plumas negras, húmedas, pegajosas. El crujido de sus huesos rebotaba por toda la cueva como si estuvieran quebrando leña. Las otras la imitaron. En cuestión de segundos ya no eran mujeres. Eran bultos oscuros, a medio camino entre ave y persona, con alas mal formadas que se agitaban levantando polvo y ceniza. Sus caras seguían siendo humanas, pero estiradas, torcidas, con los ojos amarillentos. Y entonces entendí. Las bolas de fuego del cerro, las luces, eran ellas. Siempre habían sido ellas. Debí haber huido. Cualquier hombre cuerdo habría bajado corriendo al rancho. Pero algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue el orgullo. Tal vez la rabia de saber que mi padre nos había metido en eso. O tal vez fue el miedo de perderlo todo. Sentí que si bajaba sin hacer nada, el suspiro ya no sería mío jamás. Así que apreté el machete y salí de mi escondite gritando como animal herido. El eco me devolvió un rugido que ni yo reconocí. Las criaturas giraron sus cabezas al mismo tiempo. Sus ojos brillaron con un reflejo rojo, como brasas. Una soltó una carcajada aguda que me atravesó los oídos. «¡Ya llegó el heredero!», dijo con una voz que era mitad mujer, mitad graznido. Se burlaban de mí,
como si todo aquello ya estuviera decidido. Fue entonces cuando vi el centro del círculo. Ahí, entre ceniza y monedas viejas, estaba la urna, de barro antiguo, agrietada, enterrada a medias. Y lo juro por mi madre, la urna latía, como si algo respirara dentro, como si tuviera pulso. Cada latido hacía vibrar la tierra bajo mis botas, y entendí que eso era lo que protegían. Recordé las palabras de doña Adela. No quieren tu ganado, quieren lo que está enterrado. Mi padre no pidió cosechas, ofreció refugio, les dio el suspiro como nido, como guarida, como puerta para algo más viejo que el pueblo entero. Sentí una traición que me quemó más que el miedo. Una de las brujas saltó hacia mí. No corrió, voló. Un brinco largo, imposible. Sentí sus uñas rozarme la cara. Caí de espaldas y rodé por la grava. El amuleto me golpeó el pecho. Recordé la sal, la ceniza. Metí la mano al morral con torpeza y saqué el costalito. Las manos me temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Cuando arrojé el primer puñado de sal sobre las piernas humanas, el sonido fue como carne friéndose. Un siseo violento. La piel empezó a ampollarse, a retorcerse. Las brujas soltaron un alarido que no olvidaré jamás. No era dolor físico, era terror. Terror puro, como si estuviera quemándoles el alma. «Detente», chilló la chona, volando en círculos. «Esa tierra no es tuya». Sus alas golpeaban el aire con fuerza, levantando polvo que me cegaba. Pero seguía arrojando sal, puñado tras puñado. La ceniza bendita cayó como lluvia gris sobre los despojos. La carne comenzó a ennegrecerse, a pudrirse al instante, como si los años cayeran de golpe sobre ella. Intentaron acercarse, pero cada vez que cruzaban la sal, retrocedían con chillidos, como perros pateados. Entonces entendí la única ventaja que tenía: el amanecer. Miré el cielo por la grieta de la cueva. El negro empezaba a aclararse, azul profundo. Faltaba poco, muy poco. Ellas también lo sabían. Entraron en pánico. Se golpeaban contra las paredes. Me prometían cosas. Te daremos lluvia. Te daremos oro. Te dejaremos en paz. Usaban la voz de mi madre, la de mi padre, la de mis hermanos. Trataban de confundirme, pero ya no les creía nada. Me paré en medio del círculo, machete en alto, rodeado de sal. El corazón me latía en la garganta. Las piernas me temblaban, pero no retrocedí. Si caía, caía ahí mismo. Prefería morir peleando que heredarles el rancho a esas cosas. El primer rayo de sol entró por la boca de la cueva como una cuchillada dorada. Y lo que pasó después todavía me persigue en sueños. Las alas comenzaron a arder. No con fuego normal, con luz. Como si el día las estuviera borrando. Sus cuerpos se encogieron, las plumas se hicieron polvo. Y en el suelo quedaron otra vez mujeres, viejas, desnudas, retorciéndose. Intentaron arrastrarse hacia sus piernas, pero ya eran una masa negra, irreconocible. Se deshacían como carne vieja, gritaban maldiciones, decían el nombre de mi padre, me culpaban, me prometían que esto no terminaba, que la tierra siempre cobra. Una por una dejaron de moverse. Yo no sentí victoria, sentí vacío, un cansancio que me dobló las rodillas. Miré la urna otra vez. Seguía latiendo, más lento, pero viva. Entendí que ellas solo eran guardianas, no el verdadero problema. Lo que estaba enterrado ahí abajo seguía intacto. Bajé al pueblo al amanecer. Nadie habló del tema. Pero esa misma semana, varias ancianas desaparecieron. Casas abiertas, ollas todavía calientes, como si hubieran salido a comprar y jamás regresaron. Nadie preguntó, nadie quiso saber. En el rancho aprendimos a callar lo que nos asusta. Desde entonces, dejé que el monte se tragara ese pedazo del suspiro. Nadie siembra ahí, nadie cava, ni yo mismo. A veces, en octubre, escucho rasguños bajo el piso de mi cuarto, como uñas golpeando madera, como si algo quisiera salir, y el olor a azufre regresa cuando el viento sopla del cerro. Ahora entiendo a mi padre. Él no defendía la tierra por orgullo, la vigilaba como carcelero, como guardián de algo que no debía despertar.
Yo heredé lo mismo. No soy dueño del suspiro, soy su vigilante, su prisionero. Y te digo algo. Si alguna vez pasas por los linderos de Monterrey y ves luces brincar en un cerro cuando todo está en silencio, no te acerques, no subas, no seas curioso, porque algunas tierras no se trabajan, se pagan. Y si quieres escuchar más historias como esta, leyendas que siguen vivas bajo nuestros pies, suscríbete. Y acompáñame en la próxima. Pero acuérdate bien de esto. Hay pactos que nunca se rompen, solo esperan al siguiente heredero.